Y como les decía, bueno, estamos grabando ya la clase. Entonces, como les decía previamente, vamos a avanzar en el programa de contenidos de la materia, del espacio curricular, sobre cuestiones, vamos a recuperar brevemente lo que hemos visto del bloque 1 de contenidos del programa de la materia y vamos a entrar al segundo bloque, que es la expansión y las reformas del sistema. Bueno, nosotros que hemos visto cómo el sistema se crea entre 1884 y 1885, con dos leyes fundacionales, la 1420 para el nivel primario y la 1597 para el nivel superior. Hemos visto cómo en el origen del sistema el nivel medio no tiene legislación. También hemos visto que ese nivel, ese sistema en su estructura formal surge a la sociedad, es creada por la sociedad, creado por el roquismo para la sociedad, con tres niveles, el nivel primario, el nivel medio y el nivel superior, ¿no es cierto? Y donde ese nivel, esa condición, además dado por la ley 1420, lo transforma en un sistema no de carácter irrestricto, que quiere decir que es abierto a todos. La educación se constituye en un derecho inalienable, además nadie lo puede prohibir. Además, la condición de la gratuidad, sobre todo en el primer nivel, permite el acceso. Ese nivel va a ser un nivel graduado, de esta manera se supera la tradición colonial de la educación, donde las escuelas eran multigraduadas y los cursos eran totalmente entreverados en chicos, y además tiene otra condición muy importante, que va a ser mixto, ya que permite la incorporación de la niña a la educación. Entonces tenemos una serie de particularidades del sistema que se crea en 1885, y el nivel medio y el nivel superior no son obligatorios, ¿no es cierto? Lo cual hace que, bueno, ya no haya obligatoriedad en esos dos niveles, y que recién la obligatoriedad la vamos a tener bastante años más tarde, en el año 2006, casi más de 120 años después, ¿no? Con la Ley Nacional de Educación del año 2006, que establece la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años. En ese momento quedaba establecida hasta los 14 años, que era la edad promedio con que se finaliza la escuela primaria. También hemos visto cómo este modelo educativo se llama paradigma de la instrucción pública. ¿Por qué? Porque está previsto que sea una formación destinado al conjunto de la sociedad, y la idea es formar al ciudadano, y al transformarse esa educación en un derecho, la Argentina se va a transformar como país, entra en un proceso de modernización, por eso hablamos de la Argentina moderna, y además entra en un proceso de transformación económica muy importante, donde hace falta que sus trabajadores, el pueblo en general, los inmigrantes, las culturas originarias estén alfabetizadas. Lo digamos de otra manera, para que pueda desarrollarse el modelo económico agroexportador, ganadero y cerealero, y las economías regionales como la caña de azúcar en el noroeste, el vino en Mendoza, ¿no? La producción de lana y oveja en la Patagonia, o la producción maderera en la región central, hace falta que la mano de obra, el campesino, ¿no es cierto?, el peón, ¿no?, los cosecheros, los peones golondrina, estén alfabetizados, que sepan leer y escribir, que sepan las operaciones básicas, porque eso le otorga calidad a los trabajadores y le permite a la economía argentina dar un salto muy importante. Entonces la escuela no solo es una escuela que alfabetiza, sino que forma mano de obra mínimamente calificada, que es el fundamento del nuevo modelo económico al que la Argentina ingresa en los años 80, que es el modelo económico que se conoce y que está vigente hasta el presente, que es el modelo económico agroexportador. Fíjense ustedes, ¿por qué el precio de la carne está carísimo? Porque se privilegia la exportación de la carne, que en los países extranjeros se compran en dólares, y al estar dolarizado nuestro mercado interno, nosotros pagamos un kilo de blando 700 pesos.
cuando en realidad en un país como el nuestro, que produce 400 millones de toneladas de alimentos, entre alimentos vegetales y animales, en un año no tendríamos, la carne tendría que costar centavos y tendríamos que estar comiendo asado todos los días. Pero bueno, no es eso lo que está ocurriendo, y más en un mundo y en una economía del mundial en crisis por la pandemia generalizada, ¿no es cierto? Los productores de carne, los grupos que concentran el mercado de carne, prefieren exportar antes que vender en pesos, ¿no?, su producto en el mercado interno. Eso hace que la carne se encarezca, y en algún momento ya va a tener que intervenir, ¿no es cierto?, los organismos públicos de control de los precios para evitar que se disparen tanto los precios de los alimentos. Así que bueno, entonces ya tenemos todo eso, pero además la educación, paradigma de la instrucción pública, también ¿para qué va a servir? Para iniciar un proceso de homogénesis social en una sociedad sumamente heterogénea, con inmigrantes europeos, con inmigrantes de los países limítrofes, con población criolla, con población originaria, con población negra, ¿no? Porque nosotros venimos de 4 procesos de mestización, desde que llegaron los españoles a América, que se mestizaron primero con los aborígenes, desde que se produjo todo el flujo de esclavitud negra, donde se volvieron a mestizar negros, españoles y aborígenes, desde la llegada de los europeos, la gran cantidad de españoles e italianos a fines del siglo XIX, hubo un tercer proceso de mestización, que acuérdense, la mestización no solo es una cruza o una mezcla racial, sino es una mezcla étnica quiere decir cultural, una mezcla lingüística, una mezcla, ¿no?, de formas de comportamiento, de conductas sociales, de hábitos, de costumbres, y sobre todo es una mezcla de carácter cultural. Incluso hasta y se trata de una mestización hasta gastronómica. Nosotros tenemos incorporado a la dieta, ¿no?, las esfijas, los niños envueltos, y bueno, todo eso proviene, por ejemplo, de la tradición árabe, ¿no?, que son tradiciones gastronómicas que los árabes trajeron, o las escuelas judías, ¿no es cierto?, de Entre Ríos, donde se radicó una gran cantidad de población judía, y tenemos también toda esa tradición internalizada ya como parte de ese gran proceso de mestización. Entonces, la escuela pública, ¿para qué va a servir? No solo para formar mano de obra calificada que permita a la Argentina dar un salto económico, desarrollando agricultura extensiva y desarrollando procesos de exportación de sus materias primas, sino también va a unificar culturalmente a una población profundamente heterogénea, que hablan múltiples lenguas, ¿no?, que hablan dialectos que provienen tanto del corazón de América Latina como de Europa. Entonces la escuela va a ser ese amalgama social, ese espacio social donde chicos de origen italiano, chicos de origen español, chicos de origen árabe, chicos de origen judío, indiecitos de nuestras regiones, ¿no es cierto?, del noroeste, gente de origen, acá en la Argentina, no sé si ustedes saben, había un altísimo índice de población negra. Muchos de ellos murieron en las guerras de la independencia, porque fueron los primeros que marcharon en los ejércitos libertadores, ¿no? Bueno, había población negra y hay descendientes, ¿no es cierto?, de ya muy mezclados de africanos o de afroamericanos. Entonces, no solo la escuela fue el espacio donde se unificaron, ¿no?, de un modo horizontal las diferencias étnicas, sino también donde se unificaron las formas de pensamiento. El elemento fundamental fue la lengua, a través de la imposición del llamado idioma nacional o castellano de Castilla, porque no fue ni el castellano, ¿no es cierto?, del norte, ni el castellano aragonés, ni el castellano catalán, no, el castellano de Castilla, a partir que se impone como lengua nacional, como lengua oficial. Nosotros comenzamos a hablar esa lengua y todos los inmigrantes van a terminar de una forma u otra hablando esa lengua. Así que bueno,
Todo eso se produce, o todo eso produce el fenómeno educativo acá en la Argentina. Y la escuela es el punto, ¿no?, de fusión de todo ese proceso. La escuela es la institución por excelencia que va a incorporar, como decimos nosotros, a la cultura nacional, a todas esas culturas que no solo son exógenas, es decir, que vienen de afuera, sino también a nuestras culturas endógenas, que sobre todo provienen de los países limítrofes. Entonces, eso es el paradigma de la instrucción pública. Instruir a todos, sin diferencia racial, sin diferencia política, sin diferencia social, sin diferencia religiosa y sin diferencia ideológica, no importa cómo piensen. Los chicos, el padre puede ser anarquista, el otro padre puede ser socialista, el otro va a ser irigoyenista, el otro va a ser peronista, no importa, todos vienen a la escuela. Entonces, esa educación sin discriminación, sin exclusión y sin dejar afuera a chicos que por ser, supongamos, judíos, si la educación hubiera sido católica o predominantemente católica y no laicizada como fue nuestra educación, o donde al menos el dogma no se enseñaba dentro de las horas de clase, ¿no es cierto?, hubieran quedado excluidos. O aquellos chicos que tienen padres evangelistas, o los chicos de cualquier otro credo que no haya sido del credo oficial. Por eso también la escuela va a tener neutralidad religiosa, como hemos visto. Bueno, hasta aquí la síntesis, ¿no es cierto?, bastante apretada de este punto del programa, el punto 1, la generación del 80 y la formación del Estado Nacional. No solo hemos formado el Estado Nacional, no solo el Estado Nacional se ha unificado, no solo tiene capital, no solo tiene territorio, no solo tiene economías regionales, mercado interno y todo lo demás, sino que además tiene educación pública. Y esa educación pública para nada es un hecho romántico del chico, hay que educarlo y toda esa tontera, no. Tiene una función social que es construir homogénesis social. Tiene una función cultural que es incorporar a todos los habitantes argentinos a la cultura nacional, a su historia, a su geografía, a su idiosincrasia, a su forma de ser, construir lo que se llama el ser nacional, y por lo tanto también va a tener una función cultural que es incorporar a esos ciudadanos heterogéneos a ese universo cultural latinoamericano propio del Cono Sur, que es, ¿no es cierto?, el modo cultural que tenemos nosotros los argentinos. Y por último va a tener una función pedagógica que es instruir a los niños. Y acá aparece una aclaración muy importante. Educación no es lo mismo que instrucción. Instrucción es lo que se hace en el sistema. Educación es todo lo que provee la sociedad, incluida la educación formalizada o sistematizada. Con esta aclaración termino este punto porque mucha gente confunde el término educación con instrucción. Si ustedes son atentos y leen la letra, van a ver que dice el paradigma de la instrucción pública, no dice de la educación pública, porque la sociedad educa, la religión educa, los hábitos y costumbres familiares educa, la lengua educa, los medios masivos de comunicación educan. ¿Educan qué quiere decir? Imponen costumbres, imponen hábitos, imponen sentidos comunes, imponen opiniones, modas, ¿no?, maneras de ser. Hoy, por ejemplo, la educación mediática, ¿qué impone cuando ustedes ven la televisión y ven los avisos que hay entre programas? Vean con cuidado las cortinas, ¿no es cierto?, de propaganda de productos. Van a ver que todo pasa por el cuerpo, pero no por la esencia del cuerpo, sino por la superficie. Tener que utilizar crema tal, no tener que tener arrugas, tener que ser siempre joven. El consumismo pasa solo por el envase. A nadie le interesa cómo es la persona por dentro. Si no le interesa que no tenga arruga, que la piel no se le caigan las bolsas de los ojos, que la crema sea, ¿no?, la mantenga siempre joven. Todo ese bombardeo está orientado, por ejemplo, a la mujer. Después, la automedicación. Si te duele el estómago, tenés que tomar esto. Si te duele la espalda, tenés que tomar esto otro. Si tenés esto en los dientes, tenés que comprar. O sea, todo el consumismo
lleva solamente a que vos tengas los dientes blancos, no tengas arruga, estés delgada, te lleva al envase, eso se llama hedonismo. Cuando el exceso de lo que interesa no es lo que sos como persona, en tu interior, en tu espiritualidad, en tu profundidad, en tu esencia, en lo que sentís, en lo que vivencias, sino en la apariencia. Bueno, todo eso hoy, desde los medios, realmente hay un bombardeo permanente. Y el otro bombardeo, el consumismo. Profe. Sí, la escucho, Buenas señorita noches, Palacio. profe. Sí, Palacios Victoria es mi nombre. sí, Eh, entonces, habría una diferencia entre educación e instrucción. Acaba así de es, aclarar que no es lo mismo, así es. porque educación es imponer, ya sea hábitos, opiniones, maneras de ser. ¿Y qué sería instruir No, entonces? imponer no. Bueno, en cierto sentido es una imposición porque tanto el proceso educativo como instructivo son procesos de disciplinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que cumplir con ciertas normas, tengo que cumplir con ciertos reglamentos, con ciertas obligaciones. La sociedad también, para que vos seas un sujeto social, tenés que cumplir con ciertas pautas de existencia. Ciertas, ¿no es cierto? Se llaman las conductas socialmente necesarias para la vida de relación. Entonces hoy, por ejemplo, ¿qué te graban, qué te imponen de los medios masivos? Las conductas que te imponen son el consumismo, el hedonismo, lo superficial, todo aquello que es apariencia y no es esencia, el tener más que ser. Vos sos feliz si tenés computadora, si tenés celular, si tenés auto, Claro, si te vas de viaje. A nadie le interesa qué te pasa por dentro, qué sensaciones, qué vivencia tenés, cómo es tu vida, cómo son tus relaciones humanas, cómo es tu situación afectiva. Eso no le interesa a nadie. O eso, lo digamos de otra manera, eso no vende. Pero claro, volviendo claro. al concepto inicial, ¿por qué la diferencia de instrucción? Instrucción es lo sistemático. Instrucción es lo que se enseña en colegios, universidades y escuelas. Por ejemplo, se instruye en geografía, historia, matemática, lengua. Se educa en conductas socialmente necesarias, donde los medios masivos, la religión, la familia, ¿no es cierto? Toda la parafernalia mediática, las famosas redes sociales, que no son sociales, sino redes digitales, te van marcando a vos una manera de vivir. Eso también es educar, eso es educar en esencia. Mientras que lo otro, cuando vos aprendes a matemática, vos te instruís en un saber formal, en un saber científico, mientras que la educación apunta a la vida. No sé si se entiende la diferencia. La Sí, sí, educación es sí. amplia, Entonces, la instrucción es restringida. La educación apunta a la formación global de la persona, la instrucción apunta a la formación específica de la persona. No sé si se entiende la diferencia. sí, profe, perfecto. Después, otra duda que me surgió también es, antes de poder concluir con el punto uno, digamos, es que habla de postulados, que yo le había preguntado en la clase anterior y usted me dijo que esta clase me la iba a responder, Bien, así a pueda eso concluir iba, con mi duda. a eso iba. Nosotros hablamos al pasar de los postulados fundamentales que la ley 1420 le va a imprimir a la instrucción primaria. Y yo lo dije al pasar y quizás valga aclararlo nuevamente. El primer postulado es la gratuidad. Nada puede ser obligatorio si no es gratuito. Entonces, para que sea un bien cultural accesible a todos, la educación primaria, el primer postulado que establece la ley 1420 es la gratuidad. Si algo es gratuito, es de libre acceso. Si yo te lo cobro, no es así, porque el que no tiene plata en el bolsillo no puede acceder. Pero además, si yo lo vendo, no es un derecho, es una mercancía. No hay que confundir derecho con mercancía. Derecho es el que, por el artículo 14 bis de la Constitución, el derecho a enseñar y aprender, goza todo argentino, no solo que nace acá, sino que puede ser un extranjero naturalizado e incluso puede ser un extranjero de paso. Es decir, si viene un español y se queda 3 años acá y después se va a volver, puede mandar a su hijo a la escuela porque es un extranjero de paso y, ¿no es cierto?, la educación gratuita funciona como derecho incluso para los derechos inalienables. Además quiere decir que nadie te lo puede quitar para los extranjeros.
El segundo postulado que nosotros hemos dicho es un bien para que sea derecho y para que sea de libre acceso es gratuito, entonces yo lo puedo transformar en obligatorio. Y es lo que se hizo desde esa ley. Es, ¿no es cierto?, no darle la opción a los padres para que quieran o no, si tienen ganas o no, los manden a su hijo a la escuela. Actuó lo que se llama el poder de policía del Estado estableciendo lo que se llama una coacción. ¿Qué es una coacción? ¿No es cierto? Algo que se impone por medio incluso de la fuerza. Ustedes si leen la ley 1420 van a ver que los padres que no mandaban a los chicos a la escuela primero recibían un apercibimiento por parte de las llamadas autoridades políticas, sociales o las autoridades del Estado, el juez de paz, el comisario, ¿no es cierto?, el responsable, los consejos escolares. La ley 1420 establecía la creación de consejos escolares, que eran comisiones de padres que se ocupaban de hacer que todos los vecinos manden a su hijo a la escuela, y si vos no lo mandabas, a los 30 días te apercibían, de ese apercibimiento te multaban, ¿no? Entonces venía el juez de paz y decía, bueno, el señor Juan tiene que pagar una multa de tantos pesos porque no manda a su hijo a la escuela. Y si el señor Juan no mandaba, pagaba la multa, pero no lo mandaba al chico a la escuela, a los 30 días venía el juez de paz con un oficial de justicia y con 2 policías y lo detenía al progenitor y lo mandaba 30 días preso. Entonces, ahí es cuando el poder del Estado actúa imponiendo mediante métodos coactivos quiere decir métodos donde se usa la fuerza pública, para obligar a los padres a que manden a su hijo a la escuela. No le dejaban opción. No es que yo lo mando a Juancito a la escuela si tengo ganas hoy, mañana no. Y eso, además, estaba amparado por la ley, porque además la ley establecía que se podía enseñar no solo en las escuelas, sino que podían enseñar los consejos escolares, había maestros ambulantes para niños enfermos, se enseñaba en las cárceles, se enseñaba en los buques de guerra, se enseñaba en los hospitales a niños enfermos y de largo tratamiento, se enseñaba también en las colonias, ¿no? Es decir, el Estado se diversifica para garantizar que todo niño, si tiene por ejemplo un problema de salud, un maestro ambulante llegue a un hospital y mientras el niño falta porque se está recuperando de una enfermedad, siga recibiendo instrucción. Obviamente estamos hablando de un niño que está convaleciente, o sea, no hay ninguna persona enferma que pueda, ¿no es cierto?, aprender, eso ya lo sabemos. Entonces eso nos lleva, primero la gratuidad, y el segundo postulado, la obligatoriedad, nos lleva al tercer postulado, que es la neutralidad religiosa. Acuérdense que la ley establece en su artículo 8 que la religión, no dice la religión oficial católica, dice cualquier religión, cualquier credo, no se enseñará durante las horas de clase, sino que se enseñará o antes o después de las horas de clase por los ministros de cada culto. Tampoco le da el privilegio a la religión católica, sino al decir por los ministros de cada culto, quiere decir que desde, ¿no es cierto?, el rabino, el cura, el predicador metodista, el ayatollah, ¿no es cierto?, islamita, todos pueden presentarse a la escuela, y si hay chicos, y aquellos chicos que no tengan religión, no tendrán obligación de asistir a la clase de religión. Se les dará juegos, se les hacen otras actividades, porque hay chicos que, bueno, todos sabemos, vienen de hogares donde los padres son agnósticos, son escépticos o no creyentes, ¿no es cierto? Entonces, para esos chicos también estaban previstos que no es que tengan hora libre y estén jugando, sino se les proveía actividades. Y esa neutralidad religiosa, sí, termino los paradigmas y después los postulados, que me falta uno, así después usted me pregunta. Y por último, el último paradigma, entonces tenemos gratuidad, obligatoriedad, neutralidad religiosa y gradualidad. La ley 1420, el cuarto, ¿no?, postulado es el de la gradualidad. ¿Qué quiere decir eso? Separa por grados, cuyos grados están organizados por edades y por desarrollo biológico y psicológico del niño, en 6 grados o en 7 grados. ¿No
¿no es cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces, los cuatro, sintetizando, los cuatro grandes postulados de la Ley 1420 son gratuidad, obligatoriedad, neutralidad religiosa y gradualidad, donde a partir de ahora, además, a los niños se los separa por edades. Todos los chiquitos de 6 años en un grado, todos los de 7 años en un grado, todos los de 8 años y así sucesivamente hasta llegar a los 12 o 13 años. Y esa gradualidad es la que ustedes estudian cuando ven lo que se le enseña a un chico en primer grado, lo que se le enseña en segundo, lo que se le enseña en tercero, porque hay una evolución psicofísica, hay una evolución psicológica y biológica que acompaña ese crecimiento. Y se llama gradual porque se respeta el desarrollo biológico y psicológico del niño. En la época colonial no existían los grados. Los chicos de 18 iban mezclados con chicos de 9, de 10. Las mujeres no iban porque estaban encerradas en sus casas. Entonces la gradualidad es una gran creación de la ley 1420. Bueno, ahora le escucho la pregunta, ya están dichos los 4 postulados. Disculpe, profe. No, dígame la pregunta, ahora la escucho. Cuando yo iba al primario, yo iba a una escuela pública y a mí igual me enseñaban religión en horas de clase. ¿A qué se debe esto? Bueno, está Supongo muy bien. que no soy la única, desde que mis compañeras que están presentes en la clase, en la mayoría de las escuelas públicas se enseña, hasta en la actualidad, durante las horas de clase religión. Bueno, está muy bien la pregunta. Usted sabe que vivimos en un país republicano representativo y con un sistema federal en cuanto a lo político y a lo institucional. Esto quiere decir que las leyes nacionales, y usted lo acaba de ver, si quiere un ejemplo cercano, véalo con el decreto de necesidad y urgencia que ha establecido el gobierno con la no presencialidad de las escuelas, donde hay varios distritos, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, que no acató ese decreto y que hay un escándalo, usted habrá visto, por el tema de la presencialidad, la no presencialidad. En un sistema constitucional fundado en el llamado modelo o sistema republicano, representativo y federal, las leyes nacionales que sanciona el Parlamento Nacional, cada provincia tiene el derecho y la atribución de sancionar su propia ley. ¿Qué hicieron muchas provincias donde la presencia de la iglesia, donde la influencia de la iglesia era muy fuerte, como por ejemplo acá en Tucumán, ya que te pregunta? Bueno, para no enemistarse, para no tener el conflicto que hubo a nivel nacional con el clero, muchas provincias omitieron el artículo 8º. ¿Qué quería decir eso? No lo negaron, pero tampoco lo aceptaron. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, acá en Tucumán, en función de eso, durante mucho tiempo se siguió enseñando de manera implícita, como se dice, religión en las escuelas. Más aún, a partir de 1960, el gobernador radical Celestino Gelsi sancionó la ley 2004 que establecía no solo la enseñanza oficial de la religión católica en las escuelas, sino también la creación a nivel de la Secretaría de Educación de la provincia de una rama, de un departamento que se llamó el Departamento de Educación y Formación de profesores en religión. No solo en Tucumán se enseña religión, sino que tenemos un área donde hay, así como hay profesores de historia, así como hay profesores de matemática, hay un área de profesores de religión. Así que lo que usted dice está muy bien. Y en la misma normal, cuando yo entré en el año 91, ya he cumplido este año 30 años de servicio, ya tengo derecho a jubilarme, y mis 3 hijos fueron acá, yo me acuerdo que hubo muchos problemas porque había muchos padres que decíamos, entre los cuales yo me encontraba, que siendo una escuela laica no tenían por qué los chicos aprender religión en horas de clase. Incluso, sí. Yo cuando iba a la primaria también iba a una escuela pública y tenía religión, digamos, y tenía una compañera que no era religiosa. Igual la hacían estudiar, digamos, ella igual tenía que estar presente en las clases, estudiar, todo. Totalmente. Así es porque, vuelvo a repetir, es un país diverso, es un país grande, y este sistema republicano, representativo y federal que le da autonomía a las provincias, hacen que muchas provincias incurran en algo que constitucionalmente
no es lo que corresponde, y es lo que estamos diciendo. Yo puedo sancionar mi ley, pero lo que no puedo es con mi ley contradecir lo que dice la ley nacional. Bueno, eso ha pasado y ese es un conflicto que todavía se suscita, todavía tenemos acá. Ustedes han visto todo el problema con la educación privada. Y bueno, entonces, no es que una ley, por el hecho de que se sancione, se aplica a rajatabla y se aplica de modo uniforme en todas las provincias, en todos los distritos. No es así. El decreto, el DNU que acaba de sancionar últimamente el gobierno actual respecto al distanciamiento social y todo lo demás, ustedes han visto que hay provincias que no lo han acatado. Tucumán es una. El ministro de Educación en este momento va a ser interpelado en el Parlamento Provincial. ¿Por qué? ¿Por qué se lo interpela? Porque precisamente no obedece el gobierno provincial al gobierno nacional respecto a que las clases no sean clases presenciales, lo que hablábamos recién, por el altísimo nivel de contagio que se genera en las escuelas y que sea solamente una educación virtual. Bueno, no se ha hecho caso, se sigue insistiendo. Ustedes mismos en el terciario tienen la famosa burbuja, ¿no? Donde, bueno, es un peligro muy, muy grande la posibilidad de contagio. El virus tiene un altísimo nivel de contagio y encima las nuevas cepas que vienen son más letales con la gente joven que con la gente grande. Entonces, yo no entiendo muchas veces cómo razonan los gobernantes, los ministros, ¿no? Cuando se encaprichan con algunas cosas. Hoy en día lo mejor que podemos hacer nosotros es quedarnos en la casa, utilizar este medio, educarnos como podemos, en la medida que nos podemos, porque acá lo principal, chicas y chicos, no es saber historia y política educacional argentina, lo principal es que estén sanos, porque esto no es una gripecita, esto los puede matar. Nosotros ya en la facultad nuestra ya tenemos varios profesores fallecidos, incluso alumnos de la facultad, alumnos míos, con serios problemas como secuela de lo que el virus deja. El virus puede ser una gripecita, como dicen, pero las secuelas que deja pueden ser muy serias, ¿no? Yo tengo un alumno que tiene una diabetes insípida porque el virus se le localizó en el lóbulo, en el cerebelo, en la parte de atrás, y todo el agua que toma, la orina, no absorbe agua. Bueno, el virus le ha dañado la capacidad de absorción de agua, lo digamos de otra manera, aunque tome agua se deshidrata. Entonces, ¿qué está haciendo este muchacho? Está tomando de por vida una pastilla que le permite que su cerebelo, la parte de su cerebelo que está afectada por el virus, pueda permitirle asimilar agua a su metabolismo. Si no, se muere. Se llama diabetes insípida. Es una de las secuelas del virus. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Ese chico es un muchacho, un chico de la edad de ustedes, tiene 20 y tantos años. Bueno, va a la facultad. Y él, bueno, y me dice, profesor, yo tengo que tomar Tegretol el resto de mi vida. Porque tengo afectado en el lóbulo, en uno de los lóbulos del cerebelo, ahí se me encajó el virus. Y así, gente que pierde el habla, gente que pierde la memoria, gente que muy peligroso, sobre todo si el contagio no solo es nasofaringio, sino se va para arriba, como se dice, se va hacia las zonas del encéfalo, donde te puede producir meningitis, te puede producir lesiones muy serias. Entonces, yo creo que lo que hay que privilegiar en esto es la salud, ¿no? No hemos derivado hacia un tema actual, pero es importante que tengamos conciencia nosotros de eso, y ustedes sobre todo. Ya los jóvenes no son invulnerables. La primera cepa del virus atacaba a los viejos, ahora está atacando a los jóvenes, y sobre todo a jóvenes de la edad de ustedes, 20, 30, 40 años, así que hay que tener cuidado con eso. No sé si está claro lo que estoy diciendo y lo que estamos aclarando, no sé si señorita Palacio, o no sé cómo se llamó la otra señorita que intervino recién. Cuando ustedes intervengan, digan su nombre, así nos vamos poniendo... Aldana, profe. Bueno. Moreno Bazán. Bien, lo que usted decía sobre por qué la provincia de Tucumán enseñaba religión. Bueno, porque la provincia de Tucumán históricamente, que es una provincia bastante conservadora,
con mucha presencia religiosa, no acató la ley 1420, no acató el artículo 8 y siguieron enseñando religión en las escuelas, más aún, el gobernador Gersi la legalizó. Así que bueno, no porque, vuelvo a repetir, no porque se sanciona una ley, a esa ley se le aplica rajatabla y se la cumple, y en muchos casos hasta las leyes se violan, ¿no? Se violan los decretos, se violan. Así que bueno, no es tan sencillo el tema. No sé si queda claro lo que estoy diciendo y no sé si explica. Yo también cuando entré a la escuela me llamó la atención ver en la regencia de la escuela, en el nivel medio, una enorme virgen casi del tamaño de una persona que tenía la escuela. Y yo, ¿cómo que esta escuela acaso no es una escuela con neutralidad religiosa, la escuela normal? Porque además hay que aclarar una cosa. Hay todo lo que se llama la educación privada, que está financiada por el Estado, la ley 934, sancionada por Nicolás Avellaneda de 1878, que establece un sistema paralelo al sistema oficial, ¿no es cierto?, a la educación pública estatal, que es el sistema de educación privada. Bueno, ese sistema está financiado por el Estado. El Estado subsidia a los colegios privados. Bueno, los colegios privados tienen el derecho de tener lo que se conoce como libertad religiosa. De hecho, hay una gran cantidad de colegios religiosos que son privados. Entonces, ¿por qué insistir en enseñar en las escuelas públicas religión? Eso es lo que no se entiende, habiendo un espacio del sistema donde tienen absoluta libertad para hacerlo. ¿No? Y no solo tienen absoluta libertad para hacerlo, sino que tienen financiamiento, porque muchos colegios religiosos reciben mucha más plata que las escuelas públicas, les aviso. Se llaman los subsidios, ¿no?, a los colegios religiosos, ¿no? El colegio Villarmina, el colegio del Huerto, el colegio Santa Rosa. Si ustedes supieran la plata que tiene el colegio Santa Rosa, las propiedades que tiene en el centro, en la manzana esa donde está, en la calle 24 de septiembre, no lo podrían creer. Pero bueno, así son las cosas en este país. Bien, podemos entonces ir avanzando hacia el punto 2. El sistema va a tener una ley muy importante que lo va a empezar a reformar, entrando ya en la expansión y la reforma del sistema, a medida que el sistema crece en los primeros 20 años de su vida, entre 1885 y 1905, se va viendo una necesidad fundamental. Y es que las provincias, dada su pobreza, dada su atraso infraestructural, dado que muchas no destinan un presupuesto educativo como la gente necesario para la construcción de escuelas, aparece cada vez más y más la necesidad de que el Estado Nacional intervenga en las provincias en materia educativa. Por eso en el año 1905 se sanciona la ley 4874, que es la llamada ley Laínez, y de la que ya hemos hablado, donde esa ley faculta, siempre y cuando la provincia lo demande, la provincia lo pida, a que el Estado Nacional intervenga en las provincias, no solo construyendo escuelas, no solo proveyéndolas de útiles, ¿no es cierto?, y modular y mobiliario, sino también proveyéndola de maestros. Bueno, entonces a partir de 1905, la primera reforma importante que establece esta ley es la creación de escuelas nacionales, también llamada escuelas fiscales, en las provincias. La escuela Mitre, la escuela Obispo Molina, la escuela normal, esa que van ustedes, son escuelas o eran escuelas nacionales. Hasta el año 1990, hasta la década del 90, en que se transformaron en escuelas transferidas. ¿No? Yo les cito la escuela Obispo Molina, que está en la Crisóstomo, la escuela Mitre, la escuela a la que yo fui cuando era niño, en la Santiago y Rivadavia, la escuela José Mármol, todas eran escuelas nacionales. Todas se construyeron con platas de la nación. Y a esa escuela, la condición básica que imponía la nación era que a esa escuela, en esa escuela, solamente enseñen docentes titulados. Y esos docentes titulados tenían que ser egresados de las escuelas normales. Entonces las maestras normales, nacionales, chicas de 18 años, porque antes el título era secundario, ingresaron a trabajar en ese tiempo, o sea que se abrió un gran mercado de trabajo con la nacionalización del sistema en las provincias para los egresados, sobre todo las egresadas, porque la población escolar de las escuelas normales mayoritariamente era femenina, para la mujer, con lo cual la mujer no solo ya se había transformado
en sujeto de la educación por la ley 1420 y la educación mixta, no solo podía avanzar hacia tener estudios intelectuales de nivel medio, sino que esos estudios intelectuales le daban una profesión, y una profesión reconocida, una profesión calificada que les permitía ganarse la vida. Entonces ese fenómeno social y cultural que fue el magisterio femenino creció al lado o a la par de la creación de las llamadas escuelas nacionales o escuelas fiscales a través de la ley 4874, porque el conjunto de las provincias argentinas reclamó la necesidad de que el Estado Nacional intervenga, creando, construyendo, designando, ¿no? Entonces, a partir de 1905, lo primero que tenemos es lo que dice el punto 2, expansión. Empieza a crecer vegetativamente quiere decir en cantidad y en calidad, el sistema. Les voy a poner un ejemplo. Si entre 1870 y 1875 y 1883 había 7 escuelas normales, a principios de los años 20, 22, 23, las escuelas normales eran más de 60 en todo el país. O sea, había crecido en un lapso de medio siglo de 5, 6, 7 escuelas normales a casi 60 escuelas normales. Lo mismo pasó con los colegios nacionales y lo mismo pasó con las escuelas. Las escuelas crecieron de una manera, ¿no?, exponencial. No había pueblo, no había paraje, no había lugar donde no hubiese una escuelita y donde no había una maestra normal enseñando. De ahí viene el ícono de la segunda mamá, de ahí viene el ícono de la señorita maestra, de ahí viene el ícono, porque a partir de 1910 se empiezan a utilizar delantales blancos, de las blancas palomitas, que eran los niños de la educación primaria. Pero no se olviden que con Sarmiento, la presidencia de Sarmiento, los delantales eran marrones, con la presidencia de Roca los delantales van a ser grises, y recién en 1910, cuando se cumple el centenario de la Revolución de Mayo, en Buenos Aires se instituye que los delantales van a ser blancos. Desde entonces los niños llevan delantal blanco y las maestras también. No ustedes, porque ya no forman parte de esa época, pero cuando yo ingresé a la escuela normal en el año 91, las maestras tenían que ir de riguroso delantal blanco. Pollera, ni soñar con pantalones, ni en invierno, ¿cierto?, el pelo recogido y otras cosas más que, si ustedes tendrían que vivirla, capaz que se horroriza. Pero bueno, entonces, la ley 4874 es lo que va a permitir la expansión del sistema educativo, porque habilita para que cuando las provincias los reclamen, si Tucumán decía: señor ministro de Educación, a través de la ley 4872 necesito que construyan 10 escuelas en Tucumán, el presupuesto del Estado se sancionaba como ley en el Parlamento y se construían esas escuelas nacionales en las provincias. Por eso va a generar también un doble sistema de escolaridad en las provincias. El sistema escolar de escuelas nacionales y el sistema escolar de escuelas provinciales. Las escuelas provinciales eran las más pobres, las llamadas escuelas rancho, las escuelas, digamos, de segundo orden. Esto se va a llamar, ¿no es cierto?, lo que se llamó, se sigue llamando, la discriminación en el sistema, porque era marcada la diferencia que existía entre una escuela nacional como la normal, en pleno centro de la ciudad, y una escuela rancho, ¿no es cierto?, de Tafí del Valle o de Amaicha, donde la mano de Dios parece que no llegaba nunca, donde las maestras eran muy pobres, no tenían recursos, cobraban malos sueldos, las provincias no pagaban en tiempo y forma, mientras que los salarios de las escuelas nacionales, ¿no?, que exigían que toda maestra sea titulada y normal, pagaban puntual, pagaban salarios buenos, y muchas maestras además querían abandonar las escuelas provinciales para ingresar a las escuelas nacionales. Entonces, la expansión del sistema se produce porque hay una ley que permite ese crecimiento. Crecimiento vegetativo se llama en cantidad, y bueno, y obviamente que la cantidad impacta en la calidad. Ese sistema no ha dejado de crecer hasta el día de la fecha,
cada vez se construyen más escuelas, cada vez más hay colegios, y por eso el mercado de trabajo de la docencia, aunque parezca mentira, es uno de los mercados de trabajo que no se agota, porque la población escolar crece paralelo a la población general de un país. Los niños son, digamos, el crecimiento, ¿no es cierto?, vegetativo también que se establece en la población, y son los que alimentan el sistema educativo nacional. Por eso no hay posibilidad de que el sistema se destruya o deje de crecer, porque estaría entrando en contradicción con el crecimiento de la tasa demográfica de la población. Por eso se dice de que siempre va a haber trabajo en el sistema educativo nacional, siempre que sea público o en conjunción con el privado. Entonces, primer proceso de expansión dado por la ley 4874. ¿Cómo? Permitiendo que el Estado Nacional en las provincias refuerce y desarrolle todo un circuito paralelo de desarrollo educativo y de instituciones educativas en concordancia con los ya sistemas educativos provinciales, bastante venido a menos, bastante pobre y todo lo demás, pero que van a empezar a funcionar paralelamente a partir de 1905. ¿Me van siguiendo? ¿Es aburrido esto? Dígame si lo entienden, si cómo lo están viendo, si cómo lo perciben ustedes. Sí. ¿Es la ley 4874? Claro, la llamada ley Laínez. ¿Cierto? Porque un diputado del Partido Autonomista Nacional proveniente de la provincia de Buenos Aires, Manuel Laínez, es la que la va a elevar al Congreso en 1904. Pero el Congreso va a discutir esa ley y en 1905 la va a sancionar y la va a poner en vigencia. Y desde entonces hasta el año 78 se van a crear escuelas fiscales. ¿Qué quiere decir fiscales? Escuelas del Estado Nacional en las provincias. En el año 74 el gobierno de facto de Martínez de Hoz y de Videla va a transferir sin presupuesto las escuelas nacionales a las provincias. Y por eso tenemos, hasta ahora arrastramos semejante crisis educativa donde muchas escuelas, la pandemia lo ha puesto de evidencia, por ejemplo, no tienen conectividad, no tienen recursos, ¿no? Porque es muy lindo decir la conectividad, la bimodalidad, pero resulta que nosotros después de un año de pandemia, ¿qué tenemos que haber hecho? Dotarlo al sistema, primero, de computadoras, como se hizo con el programa Conectar Igualdad, darle a los niños computadoras. Segundo, garantizar conectividad, garantizar que el acceso a internet sea universal, que vos te sentes en una plaza y te puedas conectar, que te sientes en tu casa y que te llegue la señal. Eso en cualquier país del mundo funciona, lo que pasa es que tenés que invertir. Bueno, no se hizo, no sabemos por qué Tucumán no hace esas cosas, ¿no? Yo tengo mi opinión al respecto, no la voy a decir, pero bueno, tengo mis reservas, porque creo que esas cosas sí se podrían haber hecho si se hubiera actuado con responsabilidad. Pero bueno, hasta ahí llego con mi opinión, porque tampoco quiero que ustedes digan que no, que yo opino así, no, es mi versión de las cosas. Y por último, este sistema, digamos, va a crecer también porque se van a empezar los gobiernos provinciales a preocupar por la diferencia existente entre lo que proveía el Estado Nacional y el estado en el que estaban los sistemas educativos provinciales. Es así que va a haber gobierno, como el gobierno de Juan Luis Núñez, del partido Bandera Blanca acá en Tucumán, que en los años 30 no solo va a pavimentar toda la capital, sino que va a crear un conjunto de escuelas provinciales en el interior de la provincia, ¿no? El gobierno del gobernador Núñez, ¿no? Juan Luis Núñez, es uno de los gobiernos más progresistas que tuvo Tucumán en los años 30 y es el que, como les digo, hizo el pavimento de toda la capital, ¿no? Creó escuelas, puso el sistema de cloaca. Ustedes fíjense por qué el sistema de cloaca está en crisis. ¿Por qué hay ruptura de los caños en todos lados? Porque es del año 1930. Fue pensado para una ciudad que tenía 100.000 habitantes. ¿Cuánto tiene Tucumán ahora? 750.000 habitantes. No hay sistema de cloaca que los resista. No sé si se entiende. Lo digamos de otra manera.
la presencia de las escuelas nacionales comenzó a fortalecer y a exigir a los gobiernos provinciales lo que se llamó la obra pública relacionada al sistema, construcción de escuelas, construcción, ¿no es cierto?, erradicación de escuelas rancho, ¿no?, erradicación de las escuelas llamadas, ¿no?, estas escuelas del campo, donde por ejemplo no tenían comedores, entonces las escuelas van a empezar a tener comedores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, no sé si le contesto, señorita Torino, la pregunta suya. Usted fue la que me preguntó, ¿verdad? Sí, profe, perfecto. Bien, entonces, vamos avanzando. Pero el sistema, entonces, uno de los primeros intentos de reforma muy interesante, fíjense en el programa, ¿no es cierto?, ¿cuál es? La Ley 4874. ¿En qué reforma la educación? Con la intervención del Estado Nacional en las provincias. Pero no bastaba con eso, no bastaba con el crecimiento vegetativo, con que haya más maestras, haya más escuelas. El problema era que ya muchos se empiezan a preguntar qué se enseñaba y cómo se enseñaba, cómo era el modelo de enseñanza que se había impuesto o que se había desarrollado en el sistema, ¿no? Y antes de que veamos nosotros Vergara, Mañasco y Saavedra Lamas, que son los ejemplos más importantes, hubo muchos, pero nosotros elegimos unos cuantos, pero no podemos ir a todos, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo circulaba el proceso educativo en ese sistema tan joven, un sistema que recién tiene entre 20 y 25 años, o entre 20 y 30 años, estamos hablando de 1815, 1885 a 1905 o a 1914, estamos hablando de un sistema de apenas 40 años. Bueno, en estos 40 años, ¿cómo se enseñaba en el sistema? ¿Qué predominaba? ¿Qué discurso educativo predominaba? Bueno, empecemos por la formación docente. Las maestras que se formaban en esto que se llama el normalismo, ¿no? Es lo que ustedes están formando. ¿Y en qué pone énfasis el normalismo? Si ustedes se miran a sí mismas y analizan el plan de estudio, analizan lo que estudian, no estudian ni política, ni historia, ni economía de la educación, que son muy necesarias, sino estudian y se preparan en el cómo enseñar, en solamente lo que se llama la dimensión didáctica del proceso educativo, ¿no? El cómo enseñar es lo que se hace en el aula, es cómo se enseña la matemática, cómo se enseña la lengua, cómo se enseñan los saberes científicos, haciendo del docente no un agente cultural, sino un técnico, haciendo del docente una persona que se especializa en el método, pero muchas veces no sabe para qué enseña, sabe cómo enseñar, pero no sabe qué tipo de ciudadano forma, por qué ella es un agente o el docente es un agente cultural que no solo transmite saberes formales, sino que debe transmitir valores, tiene que transmitir amor por el país, tiene que transmitir los valores de la nacionalidad, tiene que formarlo al niño en una ética de convivencia social, por ejemplo, que no lo incline ni al hedonismo, ni al consumismo, ¿no es cierto?, ni a todo lo que hemos visto, sino que en esa ética predomine la persona por lo que es y no por lo que tiene, entre otras cosas. Entonces, la primera cuestión que se empieza a ver con preocupación es esto que se llama, en el programa está, la didáctica positivista. La didáctica positivista y qué sujeto forma, qué sujeto pedagógico forma. Bueno, la didáctica positivista va a poner énfasis primero en el conocimiento a enseñar y luego en el método que se va a utilizar para enseñar dicho conocimiento. Y como su palabra lo dice, y por eso generó el conflicto con el clero, positivista o positivismo, y esto ustedes lo han visto en pedagogía, quiere decir o se relaciona con una corriente de pensamiento de origen filosófico francés e inglés, es anglosajón, ¿no es cierto?, de toda la zona del norte de Europa, donde la ciencia positivista es aquella ciencia que solamente acepta
aquellos hechos que pueden comprobarse mediante procesos de observación y experimentación, aquellos saberes que pueden comprobarse mediante formulación de hipótesis y mediante los procesos deductivos del método científico, y donde ese método científico da como resultado, a través de procesos experimentales, un determinado producto que es la ciencia, o ese producto es científico. La didáctica positivista o el positivismo filosófico es el campo filosófico que no acepta los hechos de la realidad que no pueden comprobarse, los hechos de la realidad que no son, ¿no es cierto?, hechos que representen el comprobar los mismos a través de los sentidos. Un hecho, para que sea positivamente cierto, yo lo tengo que ver, yo lo tengo que escuchar, yo lo tengo que olfatear, yo tengo que entrar en interacción con él, con todos mis sentidos y con todas mis facultades del cuerpo humano, para comprobar que ese hecho es real, que su ontología quiere decir su condición de cosa, es real. Entonces la didáctica positivista es aquella que acepta que todo lo real es racional y que todo lo racional es real. No entran ni las cuestiones espirituales, ni las creencias, ni los folclores, ni las supersticiones. Todo eso que se considera que no son conocimientos comprobables mediante métodos experimentales y pruebas de laboratorio, no son saberes científicos. Por eso, desde el discurso de la didáctica positivista, que es la que atraviesa conceptualmente a la ley 1420 y a todos sus principios, va a estar la cuestión de por qué no se acepta que se enseñe religión en horas de clase. ¿Por qué? Porque no es un saber comprobable científicamente mediante procesos de observación y, ¿no es cierto?, experimentación. La religión es un pseudo saber o simplemente un saber no comprobable. Lo digamos de otra manera, es una creencia. Por lo tanto, no tiene entidad científica. Entonces, ¿qué es la didáctica positivista? Es aquel discurso que, provisto o alimentado con esa concepción de saber científico, exige que todo saber sea racional, que todo saber sea comprobable y que todo saber tenga un proceso de construcción discursiva a través de la escritura, de la lengua y de las abstracciones, y que pueda transformarse en un discurso científico. Voy a poner un ejemplo: la física. La física, cómo nosotros somos capaces de representar el movimiento a través de una abstracción que es una fórmula. Nosotros decimos, aquí hay igual distancia a espacio sobre tiempo. Entonces representamos simbólicamente un hecho de la realidad en una fórmula. Bueno, el discurso religioso, los discursos pseudocientíficos, el folclore, las creencias, las brujerías, todos aquellos saberes que no se consideran saberes científicos, no se pueden representar simbólicamente a través de fórmulas matemáticas, de fórmulas físicas, de fórmulas químicas, de fórmulas lógicas. No sé si se entiende. Entonces, la raíz cientificista de la escuela, donde en su currículum solamente se va a enseñar saberes científicos, se identifica como una didáctica que se denomina positivista, porque es aquella que solo acepta que como saberes científicos de la escuela, traducido en disciplinas científicas, geografía, historia, matemática, lengua, sean susceptibles de ser comprobados mediante procesos de observación y experimentación. Como a Dios yo no lo puedo ver, como a Dios yo no lo puedo poner en el laboratorio y demostrar que Dios existe, es un saber pseudocientífico o protocientífico, pero no es un saber científico. Por lo tanto, la escuela no tiene que enseñar. Y esto es la otra razón por la cual se produce este choque tan duro con la religión en esos años, ¿no es cierto? Porque ¿qué quería la Iglesia Católica después de 400 años de haber sido la que determinaba qué se enseñaba y no se enseñaba en la sociedad hispano-colonial, ¿no? De repente se ve que un gobierno como el gobierno de Roca le dice, bueno, no, la era de ustedes terminó, ahora la escuela va a ser científica, la escuela será positivista, será biologista, será una escuela atravesada por la matemática, por la lengua,
¿no? Y por lo tanto será atravesada su currículum por los saberes científicos. En ese currículum la religión no tiene lugar. Entonces, esa didáctica positivista es una didáctica científica donde en el caso de la escuela los saberes fundamentales van a ser lo siguiente: la lectoescritura, o sea, lo que hoy se conoce como la lengua, los saberes formales de la matemática, las 4 operaciones básicas, los saberes formales de las ciencias sociales, que en la escuela se van a llamar moral y urbanidad, y los saberes científicos que provienen de la medicina, que se llama el higienismo. Es decir, la escuela no tiene lugar para los pseudosaberes, los protosaberes o los saberes, ¿no es cierto?, que son los mitos, las leyendas, las supersticiones, las creencias. ¿Me van siguiendo o no? ¿Les parece complejo o no lo que les digo? Sí, profe, sigue seguido. Perfecto. Se entiende, profe. Se entiende perfecto, profe. Entonces, la didáctica positivista va a generar, ¿qué cosa? Un producto. ¿Cuál es ese producto? El sujeto pedagógico. El sujeto pedagógico de la educación tradicional va a ser una persona que solamente va a ser entrenado, va a ser capacitado y va a ser sujeto de aprendizaje de esos saberes científicos que circulan por el currículum escolar. ¿Cuál es el tema? Que en ese tiempo se va a apelar a un conjunto de procesos de aprender dados por el verbalismo, el memorismo, la repetición y los procesos de ensayo y error. Lo digamos de otra manera, al niño se lo va a condicionar, es decir, se lo va a hacer repetir tantas veces un saber hasta que pueda retenerlo. Pasa, por ejemplo, con las tablas de multiplicar. Pasa, por ejemplo, con el memorismo en historia. Tienen que saber fechas, batallas, ¿no?, presidente, todas las boludeces esas, con perdón de la expresión y perdón de la grabación, que le enseñan a los chicos en vez de enseñarle a comprender los procesos históricos. O con el verbalismo, el chico tenía que repetir mucho. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, a la escuela José Mármol, a mí la maestra con el libro de lectura me hacía pasar y me hacía leer en voz alta, y yo tenía que hacer la inflexión, respetar las comas, el punto seguido, la pausa, el punto seguido, no era la pausa del punto aparte. Bueno, todo eso que se parecía a declamación, porque también nos enseñaban, se llama verbalismo. Lo digamos de otra manera. La didáctica positivista va a generar un sujeto pedagógico que solo aprende por los libros saberes racionales, y el modo de aprender esa letra oral y escrita es a través de un conjunto de pautas y condicionamientos, vuelvo a repetir, atravesados por el memorismo, el verbalismo, el universalismo. Al chico se le enseña muchas cosas de otros países, de otros mundos, historia de los egipcios, historia de los caldeos, historia, ¿no es cierto?, de Europa, pero no saben un carajo de historia argentina, y menos de historia de Tucumán. Eso se llama universalismo. Y encima, ¿no es cierto?, tiene otro problema más, que es el enciclopedismo. ¿Qué quiere decir eso? Se le enseña mucho y tiene que aprender mucho y no sabe para qué y lo termina olvidando. Esto se ve mucho en el bachillerato. Tienen 14, 13 materias, tienen de todas las materias vida por haber. Y cuando un chico vos sale del secundario le preguntas, ¿qué te acordás del secundario? No tiene idea, se acuerda de 2 o 3 cosas. Ese enciclopedismo es lo que también, asociado al memorismo, al verbalismo y al universalismo, va a formar un sujeto pedagógico repetitivo, un sujeto pedagógico donde sabe mucho de afuera e ignora mucho de aquí, de lo propio, un sujeto pedagógico repetidor pero no reflexivo, un sujeto pedagógico memorístico pero no que comprende los procesos, como en el caso nuestro. No estamos estudiando de memoria una materia cultural, sino comprendiendo los procesos. ¿Se va entendiendo hasta acá o no? Ustedes fíjense,
Y han pasado más de casi 160 años y en la escuela sigue predominando este tipo de formación. Yo he tenido chicas como ustedes, chicos como ustedes, cuando era profesor de residencia, y las chicas estaban más preparadas, estaban más preocupadas por la planificación que por su cultura o que por su conocimiento de las políticas educativas o por el conocimiento de la historia de nuestra educación. Es decir, más le interesaba el método y el cómo enseñar que el para qué enseñar, ¿no? ¿Para qué yo voy a formar a este chico? ¿Cómo quiero que este chico sea? ¿No? ¿Cuáles son las competencias y los aprendizajes que este chico tiene que saber cuando termine? Bueno, tiene que ser un ciudadano responsable, tiene que ser un ciudadano honesto, tiene que ser un ciudadano que ame su patria, tiene que ser bueno, lo que menos nos interesa. No hay que cumplir el programa, no hay que tomar el examen, no, pero me ha dicho a mí la supervisora que tengo que ajustarme a hacerle tantas pruebas. Tiene que saber las tablas de multiplicar todas una por una del 1 hasta el 12. ¿Y para qué? Si uno con el memorismo lo olvida, la repetición no queda. Entonces, eso es lo que se conoce como didáctica positivista y el sujeto pedagógico a formar. ¿Me van siguiendo? Está claro hasta acá. Esto ustedes relacionenlo con lo que han visto en psicología, con lo que han visto en pedagogía. Hagamos una transversalidad del conocimiento para que muchas de las cosas que yo les digo, ustedes los relacionen con otras materias. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, ¿y qué les parece? Yo me he ido un poco, yo me subo a la moto y no paro. Nos quedan unos 6 minutos, digamos, bueno, no importa, pero ¿qué les ha parecido el tema? ¿Es así? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo lo ven ustedes a esto que estamos estudiando? ¿Cómo lo aprecian? Sean sinceras, ¿no? No tengo yo ningún problema, háganme críticas, señálenme mis errores. Yo no soy de esos profesores que se enojan porque un alumno le puede decir algo. Si todos somos seres humanos, no somos perfectos, no somos ángeles, somos personas. Así que bueno. Profe, una consulta, cuando usted toma el final, ¿toma así parte por parte o lo vamos relacionando? No, yo incluso te digo más, dejo que el alumno incluso rinda con el libro abierto. ¿Por qué? Porque si uno ha estudiado, por más que tenga el libro se va a transformar en una maraña de letras, donde si vos no has estudiado, no hay Dios que te ayude. Más aún, el libro abierto, cuando vos no has estudiado, lejos de ser una ayuda, es un ladrillo más que te arrastra hacia abajo. No hay que confundirse. Estas materias culturales son materias para comprender, para entender, para asociar y relacionar procesos, no para memorizar. No sé si me entienden. Y yo las preguntas que les hago son preguntas para que razonen, para que relacionen. Y como le digo, siempre les permito rendir con un mapa conceptual y con una línea de tiempo. E incluso no tengo ningún problema que vayan con los apuntes a rendir. Yo sé que si no han entendido, todos esos apuntes de ahí es solamente para lo único que sirven es para que les prendan fuego. O para que hagan un bien, asadito. Profe, muchas gracias. ¿Me entiende lo que digo o no? Bien, ¿qué otra opinión? ¿Cómo lo ven? Sí, profe. Además, el memorismo no tiene sentido. Ustedes saben que la memoria es un reflejo condicionado que se estimula. Si yo no estoy leyendo todos los días eso que estudié, a los 10 días me olvido. ¿Qué a los 10 días? A los 3 días, después que usted haya rendido un examen, ya la mitad de lo que ha estudiado no se acuerda. Entonces es un saber totalmente pasajero. En cambio, las cosas que se comprenden, las cosas que se aplican, las cosas que se relacionan con el presente, aquello que me pone de frente a mi práctica y me obliga a que yo reflexione sobre mi práctica, como esto que les digo, a ustedes la forman más en el método que en el fin, ¿no?
es lo que me parece que al estudiante le queda. No repetir como loro páginas y páginas de un apunte. No sé si me entiende. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra cosa? Ya estamos llegando al final de la clase, al hilo de la clase, y ya quedaría, para terminar la unidad 1, volviendo al programa, solamente quedarían los 3 procesos de reforma, ¿no? Vergara, Mañasco, Saavedra Lamas, y todo lo que son las pedagogías activas o el movimiento de la escuela nueva, que son las llamadas pedagogías alternativas, que se van a plantear como alternativa a la educación tradicional o a la llamada didáctica positivista. Bueno, sí, señorita Lazarte, hay algunos grados en que no había religión y otros que sí. Sí, señorita Tereno, ley 4874, llamada ley comúnmente ley Laínez. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, alguna opinión, algo que quieran decir antes que nos despidamos? Quedan 2 minutos. Nada, profe, muy claro. Bien, bueno, ¿están todas de acuerdo? ¿Les parece que es así? ¿Estamos todos de acuerdo con que? Miren que yo hablo por ahí rápido y ustedes me tienen... Lo que pasa es que veo el tiempo y me apuro un poco. Entonces, cuando yo me apuro un poco, ustedes me digan, profesor, vaya más lento, ¿no? A veces por abarcar mucho, apretamos poco. Bueno, si no hay nada más, siendo las 21:29, damos por finalizada la clase, damos por finalizada la grabación y nos decimos buenas noches. Descansen, abríguense, no se enfermen, aliméntense bien en lo posible y quiéranse mucho. No se olviden que el amor propio, el amor hacia uno mismo, mientras no sea hedonismo ni consumismo, fortifica el sistema inmunológico. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.